Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Soy el doctor Víctor Medina, soy presidente de HL7 México y en nombre de Wolters Kluwer y Revista Salud Digital Latinoamérica, organizadores de este evento, les damos la bienvenida. En esta reunión online virtual hablaremos principalmente de cómo lograr un mayor nivel de calidad de la atención al paciente en medio de todos los desafíos operativos y las limitaciones de recursos que tenemos actualmente en todos los países y en todas las regiones. La idea es que nuestros panelistas discutan o discutamos la importancia de la gestión de la calidad y de la atención que se brinda al paciente y la entrega de los mejores resultados en salud en un momento en el que es necesario optimizar las operaciones. Aquí vamos a discutir las iniciativas y los desafíos de los líderes de los hospitales en torno a estos temas y la necesidad, probable o no, de redefinir prioridades y recursos. ¿Qué tan urgente es repensar los procesos? ¿Cuál es la mejor manera de hacer que la tecnología sea un aliado para estos cambios tan complejos que nos demanda la operación hospitalaria y la operación de la atención en salud actual? Pues bueno, estas preguntas las vamos a tratar de responder a través de nuestros invitados, que son gente que está muy enterada de estas cuestiones y que está en el día a día batallando con lo financiero, batallando con el recurso, buscando nuevas maneras, iniciativas, innovaciones que les permitan estar en el día a día de manera importante. Entonces, quiero presentarles a nuestros panelistas, que son Elsa Juárez, Carolina Aguirre Navas, Alejandro Mauro, Sherlock Casas, Andrés Zapata Cárdenas, Guillermina Sánchez Rodríguez. Les voy a pedir a cada uno que nos hagan el favor de presentarse. Adelante y empezamos, por favor, con Carolina. Mucho gusto, buen día a todos. Mi nombre es Carolina Aguirre, soy médica, soy la directora de informática médica de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Adelante, por favor, doctora Juárez. ¿Qué tal? Mi nombre es Elsa Juárez, soy la directora de calidad en Médica Sur, en el país, en México, y estoy feliz de estar con ustedes en esta ocasión, en este panel. Agradecerle mucho a todos los que me invitaron. Pablo, especialmente, te agradezco la confianza. Si nos haces el favor de presentarte ahora tú, Alejandro. Hola, soy el doctor Alejandro Mauro, soy médico, soy especialista en informática en salud y tengo el cargo de jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago, donde seguimos, digamos, la implementación, elección de software y construcción de software clínico para todos los clientes que son profesionales de la salud. Muchísimas gracias, Alejandro, bienvenido. Enseguida, Sherlock, por favor. Bueno, mi nombre es Sherlock Casas Peña, soy médico, especialista en epidemiología, especialista en medicina familiar, especialista en docencia universitaria con maestría en neurociencias. En este momento soy el director médico de la Clínica San Rafael Dumiel Girardot y pues a mi cargo está todo lo que tiene que ver con el control y la verificación de la atención al paciente, la mitigación del riesgo y todos los procesos hospitalarios que es de la dirección médica. Y tenemos también el doctor Andrés Zapata. Por favor, si gustas presentarte, Andrés. Hola, mucho gusto a todos. Yo soy médico, soy especialista en medicina interna. Actualmente soy el director médico del Hospital Universitario San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín, Colombia. Soy también profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, bienvenido también. Y enseguida le pedimos que se presente a la doctora Sánchez Rodríguez. Muchas gracias, Víctor. Primero agradecer la oportunidad de compartir este panel tan interesante con ustedes. Pues mi nombre es Guillermina Sánchez, soy médico, soy especialista en pediatría y subespecialista en neonatología. Actualmente soy la directora médica y de institutos de los hospitales de TechSalud aquí en Monterrey, México. Muchas gracias. Bienvenida, Guillermina. Muchas gracias también por estar acá. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a ponerle gusto a este conversatorio que vamos a tener acá, pero antes tenemos un invitado de Wolters Kluwer que está para discutir algún asunto por acá y le vamos a pasar la palabra a nuestra compañera Lisette Solarte. Adelante, Lisette.
Gracias, Víctor. Bueno, desde Wolters Kluwer y específicamente desde UpToDate, queremos agradecer a todos los participantes a esta reunión. Se ha construido de una manera muy exitosa un grupo muy nutrido que conocen diferentes sistemas de salud, pero que todos, al igual que nosotros, tenemos el interés de conocer más, de entender realmente cuáles son los nuevos desafíos después de todo lo que se ha vivido desde los diferentes enfoques de salud y desde ahí fortalecer realmente procesos y saber cómo podemos colaborar y cómo podemos trabajar en conjunto. Entonces yo quiero agradecerles su participación y seguramente todos queremos salir de este encuentro teniendo mayores retos, mayores desafíos y sobre todo generando estas redes de conexión que son tan importantes hoy en día. Muchas gracias por su asistencia y Víctor, gracias por liderar esta sesión. Pues muchas gracias, Lisette, y vamos a entrar ya en el asunto y seguramente las respuestas que tendrán nuestros invitados, expertos en informática en salud, pues van a tener un buen impacto en el conocimiento que van a adquirir las personas que nos están escuchando. Vamos a iniciar con la primera parte que se refiere a las iniciativas relacionadas con la calidad asistencial y la eficiencia operativa en el hospital. Para esto, reflexionando y teniendo en cuenta que la mayoría de los hospitales actualmente se replantean cómo mantener un nivel alto de calidad de la atención, pero teniendo que equilibrar los numerosos desafíos relacionados con la eficiencia, la eficacia y la complejidad de sus operaciones, me gustaría preguntarle al doctor Andrés, ¿cuáles opina que son las principales dificultades en el flujo de optimización de costos hospitalarios, pero siempre considerando la preservación de un buen nivel de calidad de la atención? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí compartir pues, con ustedes algo de lo que hemos aprendido y lo que entendemos acá desde el Hospital San Vicente. Con relación a esta pregunta, yo quisiera iniciar planteando que usualmente enfocamos la calidad en relación al costo y nos preguntamos es cuánto hay que, si queremos llegar a un nivel de calidad tal, cuánto nos va a costar. Pero yo creo que la pregunta debería ser diferente. La pregunta debería ser es, para tener este nivel de calidad, ese nivel de calidad, ¿cuánto me va a ahorrar? ¿O cuánto me va a bajar los costos? Y entonces es una racionalidad diferente cuando te planteas la pregunta en esa forma. No cuánto me cuesta llegar a un nivel de calidad, sino que un nivel de calidad, cuánto me va a mejorar el rendimiento, las eficiencias y por ende los costos. En la literatura administrativa hospitalaria y en la literatura incluso administración en general, es bien sabido que el prototipo de organización compleja es un hospital. Un hospital confluyen múltiples procesos y tiene muchas aristas, lo que hace que operar los hospitales sea bastante retador para los que trabajamos en esto. Entonces, desde San Vicente nosotros básicamente, además tenemos un reto en este hospital, pues quienes lo conocen y quienes no están invitados a conocerlo, es un hospital centenario que tiene ya 109 años de existencia. Y cuando ya tú dices que el hospital tiene 109 años de existir, pues por un lado, eso es una cuota de éxito, porque una empresa que es capaz de supervivir más de 100 años ya es exitosa, en el buen sentido de la palabra. Pero adicionalmente, es retador porque la infraestructura física de nuestro hospital es centenaria. Y ese también ha sido un reto logístico y operativo muy, muy importante. Entonces aquí nos hemos visto abocados a innovar, ¿cierto? A generar una serie de adaptaciones de ciertos procesos, como por ejemplo lo que significa trasladar pacientes entre unos servicios y otros. Ejemplo de ello, nosotros acá tenemos que tener unas mini ambulancias móviles propias que no salen a circular en la ciudad, sino que circulan en el campus hospitalario propiamente, para poder trasladar a los pacientes. Tenemos carritos de golf, entre comillas, adaptados, también que nos ayudan en esos traslados de los pacientes. Esto lo cuento pues más como para que me comprendan desde dónde les estoy hablando. Entonces, en esa complejidad que significa pues administrar una organización hospitalaria como esta, sin duda nosotros entendemos que la tecnología juega un papel fundamental para ello. Pero
hemos también comprendido que yo puedo hacer una transformación tecnológica y también, si se quiere, una transformación digital, pero si yo, mis procesos de calidad, mis procesos asistenciales, no los tengo en el nivel de calidad que deseo y aplico una transformación tecnológica o digital, lo que voy es a trasladar, digamos, mi ineficiencia del proceso ya previamente establecido y lo voy a tecnologizar, si se quiere, si se puede utilizar esa palabra, pero no estaría mejorando el nivel de calidad. No sé si me hice entender en ese concepto. Entonces, nos parece que lo primero que debe ocurrir es que hay que regresar a lo básico. Y para nosotros lo básico es la eficiencia operativa y desde la gestión clínica. Entonces, nosotros nos hemos concentrado mucho en pulir los procesos asistenciales y una vez identificamos que hay un proceso de una madurez tal desde el punto de vista de la eficiencia y la efectividad, entonces buscamos las herramientas que le puedan dar ese valor agregado para llevarlo a otro nivel como herramienta que son las tecnologías. Pero no al contrario, porque a veces pensamos que la tecnología por sí misma nos va a resolver un problema, pues un proceso que está fallando, pero es que está fallando es por cómo está estructurado el proceso. Introduciría así de esa forma el tema inicialmente, Víctor. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que es algo que vemos frecuentemente en estos paneles de informática en salud, ¿no? Transformar digitalmente no es lo mismo que digitalizar o automatizar. Y luego también podemos mencionar que las tecnologías no son mágicas, no arreglan problemas por sí solos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que adoptamos, cómo adoptamos y para qué adoptamos. Y en este devenir, doctora Sánchez, ¿qué nos podría decir sobre las iniciativas que han implementado ustedes en sus hospitales para resolver estos desafíos y preparándose para un futuro más sostenible? Claro, muchísimas gracias, Víctor. Y muy interesante lo que Andrés nos comparte, ¿verdad? Y creo que cada hospital, como bien señalaban, pues tiene sus retos particulares. Sin embargo, creo que todos buscamos una mejor calidad en la atención del paciente. Y en ese sentido, y claro, no podemos negar el tema de costos, sin embargo, ha ido cambiando un poquito la tendencia a poner el paciente en el centro y actuar todos de una forma realmente multidisciplinaria. Cómo hemos nosotros logrado, y creo que no estamos lejos de olvidarnos de lo que acabamos de vivir cada uno de nuestros sistemas hospitalarios con la pandemia de COVID, y creo que lo seguiremos hablando mucho tiempo porque dejó grandes lecciones de estandarización. Nosotros en particular tenemos 2 hospitales, uno de los cuales convirtió a COVID al 100%, y entonces estos retos se hicieron mucho más visibles en ese momento, estos retos de adecuada comunicación, estos retos de necesidad de procesos estandarizados, de tener personal involucrado, realmente que comprendiera el sentido de una cultura de calidad. Y gracias a esto, que todavía sin duda estamos todos en el camino y de crecimiento, ¿verdad? Y cada vez podemos ser mejores en esto, pudimos llevar a cabo una atención muy positiva a la comunidad en la que estamos, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es estandarizar procesos, sin duda en el lenguaje de calidad, en el lenguaje. Quizás hablamos de certificaciones como un logro, ¿verdad? Pero más que logro es lo que avanzamos todos en esa cultura, ese es el objetivo fundamental, no las certificaciones en sí, son un medio, ¿no? Un medio que nos ayudan a crecer en cultura, y creo que esto ayudó muy positivamente a ver que estábamos listos para este desafío y que vimos retos para los cuales no estábamos listos, y uno muy importante y básico era la comunicación con familiares de estos pacientes internados en su momento, y que gracias a las tecnologías pudimos atender esta problemática, ¿no? Y que nos abrieron puertas para llegar con a mayor distancia, a tener mayor comunicación entre instituciones en apoyarnos, ¿verdad? Para enfrentar juntos estos retos, ¿no? Entonces, creo que, como comento, nos dejó grandes aprendizajes y que, sin embargo, todavía sabemos que nos falta crecer mucho en esta cultura de calidad y establecer sistemas realmente que busquen esta calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Y por qué no también hablar de experiencia, que es un tema muy importante, tanto del paciente como de la familia, y que en un medio donde todo es
accesible, rápido y que a veces enfrentamos en los hospitales que hay mucha variabilidad y esto dificulta también el tener estandarizados los procesos de calidad. Entonces, ¿qué es básico, indispensable? El involucrar y capacitar a todo el personal. Todos tenemos que hablar este lenguaje, este idioma, el involucrar. Nosotros al ser centro médico académico, pues dentro de los principales actores dentro de la atención de la salud está sin duda el personal en formación, residentes, estudiantes, diversos profesionales de la salud que abonan de manera muy importante a cumplir con estos objetivos importantes de reducción de eventos adversos, de realmente lograr que nuestro paciente tenga la mejor atención con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Guillermina. Una pregunta con una respuesta que es muy amplia, que puede ir desde el directivo hasta la persona que tiene la colaboración más pequeña en una organización de salud, con la complejidad, los procesos, la variabilidad, etcétera, ¿no? Y que finalmente la calidad tiene que ser una cultura. Si no hay una cultura de calidad, la certificación y el papel que puede estar colgado en una pared ahí 4 o 5 años no sirve de nada, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, pues tenemos a los profesionales de la salud con los que trabajamos en los hospitales y en las organizaciones de atención en salud. ¿Y qué pasa con los profesionales? Teniendo en cuenta que hay grandes pilares de la excelencia en la atención, como la competencia del personal clínico y la infraestructura robusta, y esto puede incluir tecnología de punta, ¿qué tipo de prácticas, recursos, tecnologías se han buscado en sus hospitales para dar más consistencia al conocimiento clínico de los profesionales? ¿Cómo le hacemos para que los profesionales tengan acceso al conocimiento clínico, Carolina? Bueno, Víctor, pues mira, yo pensaría, y muy en línea en lo que venían comentando tanto Andrés como Guillermina, es que primero la calidad de salud pues es un pilar fundamental de la atención y de la prestación de servicios de salud. La calidad se presupone cuando tú vas a cualquier tipo de industria. Tú no estás, no sé, tú compras unos zapatos y tú no estás pensando si te van a salir bien o mal, tú asumes que va a salir bien. En salud pasa exactamente lo mismo. Tú como usuario vas a un hospital, a una clínica y tú asumes que te van a dar la mejor atención posible por el dinero pues, que tú estás pagando, ¿sí? Entonces, digamos que es un deber ser, y estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba también, digamos, Andrés, de que cuánto me cuesta a mí no trabajar en los procesos de calidad, ¿sí? Nosotros tenemos también claro otra cosa, y es que la calidad implica reducir la variabilidad, y en salud la variabilidad es altísima porque cada paciente es un universo. Entonces, en la medida en que tú reduzcas esa variabilidad, vas a disminuir la posibilidad de que haya eventos adversos, vas a mejorar tus procesos de seguridad a los pacientes, los procesos inclusive de satisfacción y de seguridad a tus mismos colaboradores, al profesional de la salud, ¿sí? Porque en la medida en que uno sepa cuál es el paso que va a seguir, no importa si es en un sistema de información o en un proceso, así tenga uno el registro, no sé, en papel, ¿sí? Pero si uno sabe cuáles son los pasos a seguir y están claramente definidos, digamos, el estrés y la tensión de no saber qué va a seguir después, la incertidumbre, pues es mucho más fácil de manejar, y eso disminuye muchísimo el agotamiento. Otro de los temas muy importantes en calidad es que la calidad yo la tengo que medir. Si yo no mido la calidad, pues estoy completamente perdido porque no sé cómo empecé y cómo terminé, o en qué punto del ciclo de mejoramiento estoy. Y definitivamente en salud nosotros tenemos primero una gran variabilidad, segundo una gran cantidad de datos, un volumen incremental, exponencial de datos, que definitivamente a partir de los sistemas de información es que tenemos que modelar esos datos y generar herramientas que permitan reducir esa variabilidad y al mismo tiempo vayan midiendo cómo se va reduciendo esa variabilidad. Entonces, pues desde lo que estamos haciendo nosotros en la organización es implementar, por ejemplo, muchos sistemas de apoyo a la toma de decisiones y de algoritmos que vayan involucrados dentro del mismo flujo de trabajo clínico, con el fin de que ese profesional de la salud sepa qué es lo que puede esperar y qué es lo que debería hacer en cada momento. Obviamente ese es el nivel ideal, ¿no? Pero por alguna parte debe uno comenzar, y eso, digamos, en ciertos puntos donde vemos que hay procesos que son muy críticos, de muy alto riesgo, la administración de medicamentos, por ejemplo,
la realización de un procedimiento quirúrgico. Ese tipo de elementos pues son los que de pronto con el apoyo de sistemas de información podemos hacer algún tipo de impacto que nos reduzca ese riesgo. Interesantísimo, Carolina, cómo le diste la vuelta a todo lo que platicaste y cómo pasaste desde la calidad hasta la necesidad del flujo de información y lo que añoramos todos los que trabajamos clínicamente en una organización de este tipo, ¿no? Tener la información necesaria en el momento adecuado para los fines adecuados, ¿verdad? Y no es fácil con todo el mare magnum que tenemos de datos, etcétera, y que es difícil estar actualizados y más difícil a veces tener la información que se requiere en el momento en que se requiere. Muchas gracias, Carolina. Y pasamos con Alejandro. Alejandro, bienvenido de nuevo. Y nunca se acaba esto, ¿no? La salud es un barril sin fondo que requiere más y más recursos y más recursos. Y entre ellos están los profesionales. ¿Cómo estamos haciendo desde nuestras organizaciones para llegarnos a los profesionales clínicos y no clínicos necesarios para el constante devenir de los procesos de atención? Sí, creo que, digamos, como para poner un comentario sobre lo que se venía conversando, lo más difícil para la variabilidad, para atraer talento y demás, finalmente tiene que ver con ciertas herramientas tecnológicas que hacen el trabajo más seguro, más fácil, ¿sí? Y más agradable. Y ese probablemente es uno de los desafíos más grandes que tenemos todos los que estamos relacionados con el incorporar tecnologías. Tecnologías hay un montón. Y tecnologías pésimamente implementadas son un montón, ¿sí? Porque uno compra finalmente un sistema y cree que el sistema va a resolver todo, pues es mágico, digamos, ¿no? Uno implementó el sistema de soporte a la toma de decisiones y todos cumplen y el mundo es ideal. Y en realidad, digamos, la realidad supera totalmente la ficción, ¿sí? Entonces, lo más complejo para mí, tanto como para que el talento no se escape y el talento que se mantenga, digamos, dentro de la organización, es finalmente construir herramientas, pero que son herramientas que son consensuadas junto con el mismo grupo clínico, ¿sí? Nosotros en la clínica llevamos ya varios años de implementación de vías clínicas, que las vías clínicas son desarrolladas junto con los equipos, no es que bajamos la guía de práctica clínica del ministerio o la guía internacional, no. Vamos a construir una vía clínica que es cómo vamos a trabajar en la clínica para tratar cierta patología y los sistemas dan soporte a esa vía clínica y esa vía clínica tiene KPIs que se miden todos los días, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos hoy implementadas varias vías clínicas de bronquiolitis, de asma, de fractura de cadera, y todas esas tienen sistemas, digamos, que se alimentan finalmente de nuestra historia clínica electrónica y de hitos que tienen que cumplirse y tienen dashboard que van viendo, ¿me entendés?, el cumplimiento finalmente. Y como toda guía, digamos, o vía que uno quiere implementar, solo funciona si tiene monitoreo, control, digamos, seguimiento y reforzamiento, ¿sí? O sea, no es algo que uno lo implementa y listo, ahí está, fantástico. Armé un order set y ahora todo el mundo lo usa y todo esto funciona perfecto. No, uno arma el order set y después tiene que estar viendo cuáles son los pacientes que se fueron sin que el order set fuera cumplido completamente, por qué se dio eso, conversar con los colegas, ¿sí? Y entre todos generar, digamos, la conciencia de la importancia de mantener el cumplimiento, ¿sí? Entonces, probablemente para mí lo más complejo tiene que ver con hacer una buena elección, digamos, de la tecnología a implementar y hacer una muy buena implementación, ¿sí? O sea, para nosotros el refuerzo no es la tecnología propiamente tal, sino es la implementación de la tecnología. Uno puede hacer grandes cosas con tecnologías bien simples y bien genéricas, ¿sí? No tiene que tener un gran sistema para poder generar un cambio. Lo que tiene que sí tener es una gran capacidad de implementación para que todos estén de acuerdo de utilizarlo correctamente, de lo que se llama el uso significativo de los sistemas. Así que nosotros trabajamos, digamos, principalmente con eso, el de lograr que los sistemas sean bien utilizados, que la toma de decisiones se hace en base a la información, ¿sí? En la clínica yo puedo hoy dar fe
que todas las estrategias de salud se basan en la información que están en los sistemas, pero porque confiamos en la información de los sistemas, algo que no se da en todos los sistemas de información, ¿sí? Y cuando ya logras de alguna manera tener información confiable en tus sistemas, puedes pensar que es viable implementar estrategias tecnológicas de soporte a la toma de decisiones. Porque si tu información ya estaba sucia y quieres armar un sistema de soporte a la toma de decisiones, no te va a resultar tampoco, ¿sí? Porque finalmente, si nos queremos basar en datos, los datos tienen que ser verídicos de lo que los pacientes tienen y de lo que los profesionales hacen con los pacientes o le prescriben a los pacientes. Entonces, ese me parece que es el desafío más grande cuando uno logra implementar alguna de estas tecnologías. Las personas se sienten más cómodas, ¿sí? Y también les damos posibilidades de conversar con los pacientes frente a circunstancias que son más difíciles, como el paciente me pide que me hagan una tomografía bueno, ahora por lo menos le damos, no, en la vía clínica no está permitido, ¿sí? Hacer una tomografía en este caso, porque no corresponde, ¿sí? Porque no la tienes que hacer. Entonces, de alguna forma también le permitimos al profesional presentarle al paciente, mire, usted está entrando en este track, ¿sí? Este track tiene esto, que es lo que hacemos con sus condiciones, y estas cosas no las hacemos, independiente que a usted le parezca que es la mejor opción, ¿sí? Como darme antibióticos, darme, que son los dilemas que tenemos, digamos, en el día a día. Entonces, cuando las organizaciones apoyan de alguna forma al grupo médico para la mejor toma de decisiones, y tiene algo que le puede presentar, ¿sí? Nosotros entras a vías clínicas y puedes mostrarle al paciente, usted está en esta vía clínica, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos a hacer. Es un apoyo mucho que le facilita finalmente esa conversación que es difícil con los pacientes. Así que esa es un poco, digamos, nuestra mirada. Alejandro, me quedo con, bueno, yo creo que el público también se queda con algunas reflexiones porque hablaste del involucramiento de los clínicos, del que hace el trabajo, del que va a usar el sistema de información, el que va a usar la información que se genere después para volver a darle un uso secundario en la toma de decisiones, ¿no? Y frecuentemente se nos olvida eso. Se nos olvida traer al clínico a que nos diga qué es lo que necesita. Y el tecnológico es el que dice qué tiene que hacer el clínico, y se viene el problema con el que todo mundo hemos lidiado en algún momento y que es parte de la siguiente pregunta que voy a dejar abierta para el que quiera contestar. Y tiene que ver con la gestión del cambio, el proceso de culturalización, el proceso de adopción, el proceso de uso, el proceso de confianza. A mí me gusta más decirle gestión de la confianza que gestión del cambio. ¿Y cómo ocurre esto? Pero vamos a dirigirlo más hacia que el médico empiece a utilizar sistemas de soporte de decisiones, que en algunos momentos el clínico también pone una barrera porque no quiere que una máquina le diga qué puede o qué no debe hacer. Entonces, ¿cómo lo manejamos en relación con sus organizaciones? Puede levantar la mano el que quiera contestar y adelante. Normalmente en distintas charlas, y no, que los médicos son resistentes al cambio, los médicos no se adaptan a la tecnología, es que vivieron siempre en papel. Y la realidad es que los médicos probablemente es de las pocas, digamos, profesiones digamos, que tienen que incorporar tecnología a cada rato, tecnología médica, ¿sí? Medicamentos, digamos, ¿qué médico dice, aparece un medicamento que funciona muy bien y dice, no, es que no lo voy a usar porque yo resisto a la tecnología? Eso, digamos, no es así. Los médicos se resisten a las tecnologías que no le aportan valor al paciente que están atendiendo. Esa es la realidad. Y la realidad es que hemos implementado en la historia un montón de sistemas muy malos, digamos, con una usabilidad horrible, ¿sí? Con 1000 millones de perillas y botones para tocar, que alguien alguna vez pensó que aportaban valor, ¿sí? O que daban soporte, ¿sí? Y en realidad, lo único que da soporte es aquello que los profesionales están dispuestos a usar. O sea, tienen un tiempo limitado y si aprendes a optimizarle ese tiempo limitado, todos adoptan la tecnología. Y no es que uno tiene que implementar, no, el profesional la adopta. Nosotros hemos cambiado bastante, digamos, nuestro mindset de implementación de tecnología, y lo que esperamos en realidad es que venga de los mismos clínicos las solicitudes de implementación de tecnología. Cualquier solicitud que viene del clínico que ya ves que está motivado para implementarla, es una tecnología que nosotros decimos, esta puede funcionar.
las que yo identifico que son buenas y que yo las quiero ir a implementar y qué sé yo, son siempre un desastre, ¿sí? O sea, no funcionan. Tiene que ir de la necesidad del negocio, la tecnología, no construir tecnología o elegir y decirles que no, que vino el vendor y me ofreció tal cosa y qué te parece, por qué no lo implementamos. Eso para mí, digamos, no tiene asidero, ¿sí? O sea, lo que se requiere es una necesidad de negocio médico, ¿sí? Donde el grupo médico dice, yo estoy dispuesto a hacer clic en esos 6 botones porque creo que nos ayudaría. Listo, esa es una tecnología que nosotros le damos el go, go, go y la implementamos. Gracias, Alejandro. Por favor, Carolina primero levantó la mano y luego Guillermina, con gusto. Quisiera inclusive añadirle que estoy completamente de acuerdo con él y es una situación que nos ha pasado a todos los que estamos en informática en salud. En algún momento hemos tenido exactamente la misma situación y es que adicionalmente nos toca convivir con sistemas que son heredados, ¿sí? Legados. Yo no puedo llegar y lo que hay romperlo por completo, sino que me toca, digamos, ir generando cambios, ya sea un software propietario o un software adquirido, pues con mayor razón, ¿sí? Entonces, uno de los temas que a nosotros nos ha funcionado más precisamente para apoyar esa adopción de esas herramientas que realmente le permitan al usuario apropiarse, es primero que el equipo que acompaña a los profesionales de la salud en el entrenamiento, en la gestión de las solicitudes, es equipo clínico, ¿sí? Los ingenieros están, yo tengo un equipo con ingenieros, pero están en el back, nunca en el front, porque generalmente tiende a haber choque. La segunda cosa que nosotros hacemos es que vamos dejando las soluciones muy amplias y a medida que vamos viendo, es como si tú vas construyendo un camino. Antes de poner el andén, tú miras a ver los usuarios por dónde se están yendo y a partir de por dónde, qué ruta están tomando, qué camino están tomando, pues a partir de eso ya vamos empezando a hacer esas construcciones. Si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de apoyo a la toma de decisiones o una guía clínica con una serie de recomendaciones, empezamos antes de, digamos, de ya ser muy incisivos en la medición, de mirar cómo se están comportando los usuarios, qué tipo de kits utilizan más, qué tipo de procedimientos utilizan más, y a raíz de, digamos, de esas mediciones, pues hacemos unas nuevas reuniones con los médicos y con la dirección científica y la dirección de calidad, y vamos ajustando y vamos alineando. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la cantidad de alertas, precisamente por lo que decía Alejandro, el nivel de usabilidad realmente en historias clínicas electrónicas es muy, muy, muy bajo. Y si además nosotros le ponemos más alertas y más cosas para diligenciar, pues definitivamente el resultado va a ser completamente opuesto a lo que yo estoy buscando. Claro, claro, Carolina, muchas gracias. Guillermina, querías opinar también. Este tema seguramente todo el mundo queremos opinar porque nos encanta. Sí, Víctor, muchas gracias. Y bueno, creo que en tema de implementación, y ahorita platicábamos y ya nos compartían Alejandro y Carolina de sus experiencias, aquí con nosotros creo que vivimos un poco parecido, ¿verdad? O sea, este tema de utilización del expediente electrónico, ¿no? Y es que no es amigable y es que cuando no se ve el valor realmente de la herramienta, pues es donde nos encontramos estas trabas para el tema de la implementación. Y el valor justamente, porque claro, todos queremos sistemas amigables, estamos, como comentaba Alejandro, en constante evolución y generando herramientas que nos ayudan a atender a nuestros pacientes mejor. Y justo el expediente, cuando se convierte en este lenguaje común entre los diferentes médicos que ven a un solo paciente, donde realmente vemos que hay una comunicación muy efectiva y que optimiza y que el paciente se percibe que realmente un equipo lo está atendiendo y no vuelve a empezar cada vez que va con uno diferente, creo que es cuando también vemos valor a la herramienta. Por el contrario, cuando vemos que nos quita tiempo personal con el paciente, ¿verdad? Por tener que resolver quizás una serie de pasos que en un inicio no son muy claros, no son amigables, es cuando empieza a ver la barrera, decir, estoy perdiendo en ambos lados este valor de la conversación con mi paciente por tener que resolver temas un poquito tecnológicos. Entonces son herramientas de mucho valor que tenemos que acercarlas, que tenemos que realmente hacerlas amigables, que vean el valor de tener unificada esta comunicación, este lenguaje para mejor atención del paciente. Y lo que hemos hecho nosotros, que tenemos
realmente si lo vemos en el lapso de tiempo, poco, 2 años y medio, en donde empezamos a implementar un sistema distinto en los hospitales a través de líneas de servicio, donde principalmente el objetivo es que el paciente transcurra dentro de su atención clínica sin tantos topes, como habitualmente están las organizaciones de salud, ¿no? Por silos, por departamentos independientes. Lo que hace una línea de servicio de la especialidad es que el paciente pueda transitar durante toda su estancia hospitalaria y más allá para el seguimiento posterior de una forma transversal. Entonces, eso también ayuda a acercar de manera muy importante la parte administrativa con los médicos. Y al momento que ya lo decía Alejandro, cuando involucras a los médicos en la decisión de lo que es mejor para el paciente, es mucho más fácil esta transición hacia lo diferente, hacia el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y qué hemos estado trabajando por lograr es unificar en una práctica grupal a la especialidad, que es un reto. Los médicos, los clínicos, habitualmente nos formamos de forma, o sea, realmente individual. Está cambiando, afortunadamente esto cambia y vemos en el beneficio de hacer una práctica grupal, equipos multidisciplinarios, unificación de guías de práctica clínica y medición, que ya lo decía Carolina, que es sumamente importante. Y yo iría un poquito más allá de solamente medir indicadores, transparentarlos, porque esto nos va a ayudar a las demás instituciones y hospitales a ver dónde estamos todos, qué podemos compartir como mejores prácticas y qué podemos hacer mejor realmente para los pacientes en conjunto, ¿no? Interesantísimo, Guillermina, desde tu punto de vista y con esto que algunos llaman la interoperabilidad clínica, ¿verdad? Que es el transcurso transparente y ágil del paciente en un sistema de salud, chico, grande, mediano, complejo, etcétera, ¿no? También, Andrés, ¿qué quieres opinar al respecto? Yo creo que aquí le vamos a dar la vuelta a todos porque es un tema apasionante. Sí, muchas gracias. En sintonía con lo que decía Guillermina, yo creo que todas las personas que tenemos roles directivos en un hospital, tenemos que preguntarnos a qué le estamos dando valor o a qué le queremos dar valor como organización. Y sí es cierto que le damos a dar valor a esto de la medicina centrada en el paciente. Entonces, las herramientas tecnológicas pues, tendrán que ser coherentes a aportar y facilitar esa atención centrada en los pacientes. Entonces yo les voy a contar una pequeña anécdota que nos va a dar de ejemplo de cómo en el hospital entendimos que al doctor, a los médicos, hay que facilitarles el tratar a los pacientes y facilitarles que la interacción médico-paciente pues, sea más tranquila, más cercana y que sea incluso de mayor tiempo de valor agregado médico-paciente. Cuando nosotros hace varios años implementamos la estrategia para la estancia de fecha probable del alta, nuestro sistema operativo, que es el sistema SAP, nuestra historia clínica es SAP, en ese sistema pues se hizo un desarrollo para que los médicos, sumándole varios clics a su proceso de funcionamiento normal, registraran la fecha probable de alta en cada evolución de los pacientes que veían. Empezamos a notar que esas fechas probables de alta no eran coherentes, no se correlacionaban con la fecha del alta. Empezamos a notar que eran fechas inventadas o que eran fechas, digamos, colocadas allí pues por colocarse. Y cuando en una herramienta como estas tú colocas un dato falseado, ya de ahí para allá ninguna gestión va a servir y la herramienta perdió el tiempo. Bueno, entonces después de descubrir eso y múltiples reuniones y socializaciones con los equipos y, digamos, retroalimentarlos de la importancia de lo que es la fecha probable de alta, notábamos que eso no cambiaba. También nosotros tenemos implementado en el hospital todo el sistema de GRDs. Nosotros trabajamos con GRDs. Entonces, si tenemos una base de datos de GRDs de muchísimos años, con millones de datos propios, dijimos en algún momento, venga, ¿por qué le estamos pidiendo al doctor que coloque la fecha probable de alta si GRD me está diciendo cuál es la estancia promedio mía de esos pacientes en el histórico? Por decir algo, una falla cardíaca descompensada en promedio tantos días, y yo para qué le pregunto eso mismo al doctor para quitarle tiempo de que él entre por allá y lo registre, si mi sistema ya lo sabe, y yo lo único que tengo es que conectar la información de GRDs a SAP para que él arrastre el histórico y automáticamente ponga la fecha probable de alta.
Y ahora lo que hacemos es que se automatiza la fecha probable de alta. El doctor solamente pone pues el código diagnóstico que le corresponde al paciente y el sistema le trae una fecha probable de alta. Obviamente, alrededor de ese caso, pues habrá situaciones particulares que puedan llevar a que sea mayor o menor la duración de la estancia. Pero ahora la invitación para el médico es más a que justifique, si está de acuerdo, que esa es la fecha probable de alta. Y estamos impactando incluso temas de auditoría médica, porque está justificando, más que ponerse a perder el tiempo él en pensar cuánto tiempo le pongo yo de estancia a un paciente con X o Y condición. Entonces, ese es un ejemplo de esa situación. Y quería también agregar, en general, de todos los temas que hemos tratado, hay algún aspecto que sí me gustaría también escuchar a mis compañeros panelistas, relacionado con la brecha que existe entre los desarrollos tecnológicos que son vertiginosos, es decir, es que cada día tú te levantas y existen otras herramientas tecnológicas cada vez más novedosas, a toda índole, pero la parte legal, la parte normativa de los diferentes estados, los diferentes países, y aquí tenemos varios representantes latinoamericanos, usualmente no va al mismo ritmo. Entonces, la implementación de ciertas tecnologías se da de una manera muy difícil en algunas circunstancias, porque hay esa brecha de que todavía el marco legal o el marco normativo no va a la par del desarrollo tecnológico y entonces se generan barreras para la implementación de esas tecnologías. Estamos platicando sobre gestión del cambio para el uso de los sistemas de información en salud. ¿Qué hay que hacer para que los clínicos rompan esa barrera de la desconfianza y adopten y usen sistemas de información en salud en su práctica diaria de manera transparente para ofrecer interoperabilidad clínica a los pacientes? Bueno, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos desde la parte clínica respecto al cambio en todo lo que tiene que ver con la parte informática? Tenemos un gran apoyo de lo que son la parte de sistemas, lo que tiene que ver con las bases de datos. Y todo esto es un gran apoyo para que el médico pueda tomar decisiones correctas en cuanto a la parte clínica. Sin embargo, pues hay dos inconvenientes que se presentan prácticamente a diario, y es la queja que hace el paciente respecto a que el médico siempre está interaccionando más con el sistema, con el computador, ¿cierto? Que con el mismo paciente. Y la otra situación que evidenciamos a diario también es las bandas de datos, ¿cierto? Que a veces no dan la suficiente capacidad para soportar tanta información. Entonces, no sé, yo creería que a mis colegas directores, pues yo creo que les debe haber sucedido que el hospital entre en una situación de crisis porque no hay sistema, porque se caen las bases de datos. Entonces tenemos nosotros que buscar la forma de solucionar estas caídas con unos planes, digámoslo así, en ciertas ocasiones manuales, para poder mitigar el riesgo en la atención. Y entonces aquí es muy importante que se articule muy bien todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica y de sistemas, porque no podemos quedarnos esperando a que vuelva el sistema para poder hacer una atención clínica de calidad, sino que tenemos que tener esos planes de contingencia pues para poder evitar el riesgo del evento adverso debido a que no tenemos un buen canal de datos o se haya presentado alguna caída en el sistema. Muchas gracias Sherlock. Interesantísima tus respuestas porque estamos viendo la parte del otro lado, ¿no? La otra cara que es la que sufre, la que sufre los problemas tecnológicos cuando no hacemos todo lo que ya el resto de los panelistas habían estado platicando, ¿verdad? Toda la seguridad de la información, todo el aseguramiento de la conectividad, del ancho, todo lo que se tiene que hacer en el back antes de poner a disposición de los clínicos un sistema de información en salud que realmente les ayude a hacer sus procesos mejor
o por lo menos igual que como nos hacían antes de utilizar la computadora, ¿verdad? Y seguimos con el resto del panel porque seguramente la doctora Elsa Juárez nos quiere también platicar algo al respecto. ¿Qué hay que hacer como gestión del cambio para ofrecer esa confiabilidad a la parte clínica? ¿Correcto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas tras bambalinas. Y lo primero que hay que hacer es detectar exactamente lo que necesitamos que los médicos y todos los clínicos tengan para estar seguros que ese cambio estructural, tecnológico, jamás va a sustituir la parte humanitaria y de los conocimientos que ellos tienen. Y ahí es donde entra precisamente que la confianza del clínico se gana cuando entendemos lo que desea el clínico comunicar. Y lo que necesita el clínico comunicar primero es la confianza del paciente hacia el paciente, después transmitir el conocimiento para clarificar precisamente la resolución del problema clínico y después ofrecerle ese tratamiento que les va a regresar su salud. Clínicamente hablando, ya existen N número de situaciones y de herramientas que nosotros conocemos en salud, y básicamente la utilización de las prácticas clínicas universales, los protocolos clínicos establecidos, jamás van a variar. Esos ya están universalmente establecidos. ¿Qué sí varía? La parte tecnológica. Si es digital, si es inteligente, si es innovación tecnológica que va directamente con la comunicación del paciente. Entonces, la confianza que debemos como instituciones de salud internacional e instituciones de salud con vanguardia y tecnología es ofrecer esa comunicación a través de guías, de protocolos establecidos ya, a través de la tecnología, con la confianza y con toda la educación atrás del médico al paciente, a la sociedad, a la experiencia del paciente, a través de mejoras continuas, a través de indicadores, de mostrarle al clínico cómo mejora su proceso si utilizamos la parte de innovación, cómo mejora su proceso si utilizamos la parte digital, cómo mejora el proceso, etcétera, ¿no? Pero eso se platica y se planea con el clínico, el biomédico, el instructor, el comunicólogo, el que vende la mercadotecnia del sistema de salud, el que lleva los KPIs, que es calidad, etcétera. Es un trabajo multidisciplinario para romper esa barrera y ofrecer esa confiabilidad. Y vamos con la siguiente pregunta, que va más o menos en el mismo contexto. Ya hablamos de la gestión del cambio, de la resistencia, de la falta de confianza, de los protocolos de registro de información interminables, difíciles, inentendibles. ¿Qué hacemos para que los médicos, los clínicos, quieran usar los sistemas de soporte de decisiones? Ya platicamos algunas cositas, pero vámonos hacia bases de información y sistemas de soporte de decisiones automatizados, pongámosle para farmacovigilancia o para aseguramiento de la calidad o para definición de procesos clínicos. Ahora le vamos a dar la vueltecilla al revés y le vamos a pedir a Guillermina que nos platique primero qué opina al respecto. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Pues bueno, dentro de esto que les platicaba de este nuevo sistema que tenemos, pues cada mes nos reunimos con toda la parte clínica, tanto farmacia, calidad, finanzas, todos los que, el back office y toda la parte clínica de una especialidad. Aquí compartimos datos muy importantes que reflejan pues el trabajo y el día a día de los médicos en su actividad clínica con pacientes. Y la pregunta en esta plática, que es un comité de mejora continua, es ¿qué podemos hacer mejor para los pacientes? Eso es el lenguaje común de todos los que estamos involucrados. Y cuando observamos que nuestros indicadores van hacia arriba o van hacia abajo, cuando hay algo que salió fuera de lo esperado, cuando estamos observando que nuestras tasas quizás no están por abajo del benchmark o incluso de la meta intrahospitalaria que nosotros nos marcamos como una mejora, entonces es donde ellos pues también pueden observar
que dentro de la adopción de estas herramientas, que son los datos que se miden y información que se les puede acercar, pues podemos tomar incluso decisiones pues, de cambiar procesos, de mejorar procesos, de mover nuestras barreras de seguridad. Entonces, lo primero es conocer cuál es la información, porque esta información y estos datos nos van a brindar las herramientas para realmente mejorar un proceso o cambiar un proceso de cara a un objetivo que es común, que es que nuestro paciente esté atendido con estos estándares de calidad que esperan e incluso superar esos estándares de calidad y de experiencia en la atención. Entonces, este convencimiento quizás del que platicamos, porque a veces es un poquito abrumador dentro de la actividad clínica y de la responsabilidad que un clínico tiene ante su paciente, es que esos datos no es nada más presentar, sino que en conjunto los descifremos para tomar las decisiones adecuadas basadas en esta información y estos datos, ¿no? Ya nos platicaba también Andrés y de los DRGs, de toda la información de la cual podemos nosotros disponer. Y entonces el primer paso es tener esta información accesible, verídica, y en conjunto transformar con esta información nuestras prácticas. Muchísimas gracias, Guillermina. Y voy a pedirle también a la doctora Juárez que nos platique qué es lo que opina en relación con este aspecto que preguntamos. Muchas gracias, Víctor. Pues mira, ¿qué debemos de hacer para que los médicos quieran utilizar los sistemas de soporte que dentro de un sistema de salud, un hospital, una clínica ofrecemos? Hay tres cosas básicas. Yo diría que son bajo estos tres pilares. Uno es la coherencia de la información que podamos ofrecer. Dos, el acceso de esta información. Y tres, la alineación de esta información. ¿A qué me refiero? Todo sistema de soporte debe tener políticas, procedimientos, indicadores, planes de mejora, protocolos clínicos, perdón, guías clínicas escritas con una codificación dentro de un sistema documental, y esa alineación le va a dar al médico precisamente esa confianza, regresando al tema anterior, esa confianza para poder entonces con esta alineación de información utilizar los sistemas de soporte. A su vez, si le damos el acceso correcto al médico y bien enfocado, si es un acceso en papel, si es un acceso en sistema, si va a tener un acceso digital, un acceso inteligente, si vemos la alineación de la información con el acceso correcto y le damos una coherencia con definiciones universales sobre el sistema de salud, por ejemplo, el circuito de farmacovigilancia o de otro sistema base que es el de estructura, los sistemas de soporte estarán específicamente dirigidos a la alineación que el médico necesita, y eso le va a dar confort y confianza a nuestros médicos, con obviamente capacitación al médico para que ocupe y vea los beneficios de este sistema de soporte. Y el beneficio final va a ser medido por indicadores, los famosos KPIs, donde se van a decirle al médico, mira, esto va a favor tuyo, esto no va a favor tuyo, este sistema de soporte te va a ofrecer esta alza, esta baja, y después de 3 meses te podré decir si es utilizable, si te da lo que tú requieres o necesitas más. Estamos hablando entonces sobre los tipos de herramientas que han buscado los hospitales para proporcionar al personal clínico una mejor manera de tomar decisiones, que sean más consistentes las decisiones y garantizar una mayor seguridad del paciente. Ahorita Alejandro nos platicaba de las guías de clínicas que desarrollan. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo lo hacen, Alejandro? ¿Cómo implementaron, cómo definieron y qué tipo de herramientas específicamente están usando? Sí, lo primero es que, por supuesto, siempre pensamos que íbamos a hacer un montón de vías clínicas, que esto iba a ser sencillo, que íbamos a poner de acuerdo un montón de gente y que todos iban a usar todos los sistemas. Y lo que al andar, digamos, del desarrollo nos dimos cuenta que en realidad hay que enfocarse en pocas cosas que tengan bastante consenso en el grupo clínico, ¿sí? Y que estén dispuestos finalmente a hacer los cambios que tienen que hacer, ¿sí? Las herramientas que utilizamos para ello es
primero todas las vías clínicas se modelan en BPMN, ¿sí? Que es una notación, digamos, de procesos. Después las cargamos dentro de una aplicación que construimos ad hoc, que es algoritmos.app. Ahí ponemos, digamos, finalmente estos árboles de decisión, ¿sí? Los tenemos disponibles para el grupo clínico para que los pueda consultar en cualquier momento y que puedan decir, ok, a ver, tengo que irme por tal cosa, esta es la opción que hay que elegir. Y después, dentro de la historia clínica, tenemos varios hitos que hay que cumplir y que son los que medimos finalmente, ¿sí? O sea, finalmente lo que tenemos es una medición de todos esos hitos, usamos Tableau como sistema que muestra y reporta todos los hitos y los desvíos, y lo que se hacen reuniones mensuales por cada vía clínica para ver los resultados con el mismo grupo, ¿sí? Entonces se revisa. Y lo que aprendimos es que la vía clínica no tiene ningún sentido si uno finalmente está el responsable de vías clínicas, que es el que tiene que presentar las cosas, ¿sí? O sea, así es como partimos, ¿no? Está el responsable de vías clínicas, así no funcionaba, ¿sí? Solo funciona cuando el mismo departamento, digamos, que tiene que llevar adelante la vía clínica, es el que se empodera de la vía y dice, ok, es el mismo que presenta finalmente los resultados y dice, ¿y por qué no usaste tal cosa? Acá te aparece que este paciente se nos fue, ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando es el mismo grupo clínico el que implementa, ¿sí? Que esa es en realidad la parte difícil. Que es un poco lo que nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Que viene calidad y que dice tal cosa, ¿no? Y es como, bueno, que calidad se encargue, ¿no? Y calidad no se va a encargar de las cosas, ¿sí? Es cómo lograr trasladar que la importancia está finalmente en los que toman la decisión, o sea, en los que están en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, no es trasladable ni las normativas ministeriales, ¿no? Que Andrés hablaba y decía, bueno, que te bajan una normativa y ¿qué haces, no? ¿Cómo adaptas tu sistema para que la normativa funcione? ¿Cómo haces, digamos, para que después que te vienen a fiscalizar no te multen porque no cumpliste la normativa? Esas problemáticas que vivimos todos los que somos responsables de los sistemas, y finalmente es estas conversaciones, y lleva mucho tiempo por eso, porque tenés que conversar finalmente con el grupo clínico que se empape y se haga parte de la solución del problema, ¿sí? O sea, los problemas creo que todos los identificamos, la solución es lo que es dificilísimo de encontrar, la solución no es tecnológica, es como siempre sociotecnológica, ¿sí? Habrá algún componente tecnológico, pero en realidad es un componente social el principal, digamos, que puede llevar algo adelante. Así que esa es la forma en la que nosotros por lo menos hemos logrado implementar las vías clínicas que tenemos en la clínica funcionando. Gracias, Alejandro. Fíjate que hace un poco de tiempo estuve en un panel y alguien del público dijo, es que venimos a las reuniones y los escuchamos, escucho a Víctor y salgo de aquí y digo, es que hay esto otro, y escucho al otro y digo, voy a implementar esa manera, pero llego a la clínica y nadie quiere hacer lo que yo les dije que está muy bien y que lo están implementando en otros lados. Entonces, la pregunta es para Carolina. Ok, sí, Alejandro, ya tiene su grupo que está empoderado, ya tiene su grupo que le dice qué hacer ya a Alejandro, desde un punto de vista clínico, pero ligado a lo informático, ¿no? ¿Cómo logramos, Carolina, llegar a donde está Alejandro sin preguntarle a Alejandro? Bueno, digamos que la experiencia que nosotros estamos teniendo en este momento, digamos que tiene una ruta similar a la de Alejandro. Nosotros tenemos, digamos, la fortuna de tener un software de desarrollo propio. Entonces, de alguna manera eso permite personalizar ciertas cosas específicas para nuestra institución. Nosotros, adicionalmente a todo eso que estaba mencionando Alejandro, de pronto tenemos una palanca que nos ayuda un poco más, y es que muchas veces las vías clínicas y los algoritmos que nosotros estamos implementando dentro del sistema van amarradas a la construcción y a la creación de centros de excelencia. Entonces, si por ejemplo hay una construcción de un centro de excelencia en ACV, ¿sí? En accidente cerebrovascular, pues ¿quiénes van a ser los más interesados en que los datos se registren bien, en que se siga la vía clínica?
no voy a ser yo, no va a ser el de calidad. Es encontrar las personas que estén apasionadas por el tema y esas personas son las que se van a encargar de jalonar todo el resto del proceso. Por supuesto, entramos a trabajar con ellos muy de la mano para ver qué es posible de hacer, qué es mejor hacer, porque la primera cosa que siempre dicen es, yo quiero un montón de campos y de alertas que no dejen pasar al médico cuando si no registra este campo bien, porque lo necesitamos para el centro de excelencia. Entonces uno tiene que llegar y decirle, no, espere, eso no funciona así, hagámoslo de esta manera, que no sea invasivo, que no sea intrusivo, hagamos la medición. Pero nos ha funcionado súper bien, siempre amarrar las vías clínicas, pocas, pero siempre amarradas a los centros de excelencia, porque entonces es el clínico y el coordinador de ese centro de excelencia el que se apersona de las mediciones, de las capacitaciones, de los resultados, de hablar con nosotros, de mejorar cómo funcionamos el sistema, y realmente el resultado ha sido muy bueno. Claro, estos son procesos que son supremamente complejos. En términos de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, probablemente lo que sean algoritmos y vías clínicas sean lo más complejo de hacer, porque es que involucra diagnósticos, listas de problemas, antecedentes, captura de datos en texto libre, resultados de escalas clínicas, riesgos preexistentes, y luego va todo el tema de los kits de órdenes, que para todos los que trabajamos en estos sistemas de información sabemos que cualquier cosa que mueva los sistemas de prescripción de órdenes electrónicas es para temblar. ¿Sí? Entonces, digamos que no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que hay que también conciliarlo mucho, no solamente con esos centros de excelencia, sino con los equipos de calidad, porque los equipos de calidad también son, bueno, el centro de excelencia se va a certificar en 2 meses, tenemos que tener esto listo. Espérese un minuto. Podemos llegar a este punto sin ir a atropellar a las personas, de una manera coordinada, no por mucho madrugar amanece más temprano, decimos por acá en Colombia, y así es como nos ha venido funcionando. Es un camino larguísimo, de aquí a que lleguemos a tener un nivel de adherencia, como yo imagino que ya lo tienen, por ejemplo, en la clínica alemana, pues nos vamos a demorar un camino, pero creo que vamos en el recorrido que queremos. Gracias, gracias Carolina. Interesante, ¿no? Los campeones clínicos que sean los mismos que venden el proceso, el sistema, la necesidad al resto de sus compañeros y dan el ejemplo, ¿no? Todos los que estamos acá que somos médicos sabemos que siempre tenemos al que lleva la luz y lo vamos siguiendo y entonces se convierte en un ejemplo. Y si logramos tener un campeón clínico que aparte sea un campeón informático, pues llevamos una buena parte del trabajo, siempre tomando en cuenta a todos los actores que se requieren, ¿verdad? Y a mí me gustaría preguntarle a Andrés, ¿qué opinan ahorita tus médicos, tus clínicos, del uso de bases de información? No sistemas automatizados de soporte, sino la posibilidad de ingresar a un sistema de bases de información para extraer información que no está ya incluida en el sistema. ¿Cómo manejan eso? Y esta es una pregunta muy interesante porque San Vicente es un hospital universitario y es un hospital universitario que, pues por este hospital pasan al año más o menos 8.000 estudiantes, entre lo que es estudiantes de pregrado y posgrado. Tal vez es el hospital universitario que más estudiantes mueve al año en este país. Y la cultura académica de los doctores que trabajan en este hospital, que muchos de ellos de hecho son profesores vinculados a la Universidad de Antioquia y otras universidades, ha hecho que el tener acceso a bases de datos académicas enlazadas con la universidad y otras universidades y otras propias que tiene el hospital, se haya vuelto pues un recurso de uso habitual, ¿cierto? Entonces, para nosotros en San Vicente eso ya está muy inmerso en la cultura, está muy incrustado, digamos, en el quehacer diario de nuestros especialistas. Nosotros tenemos pues una casuística muy particular, pues de alta complejidad, y cuando digo alta complejidad no solo se refiere a la complejidad clínica en sí misma, sino que encierra otros elementos de esa complejidad y muchas veces eso se sale de lo que está escrito en la guía, se sale de lo que está en la vía clínica incluso. Y ahí es donde esos recursos nos han aportado porque
sentimos que ellos pueden acceder en ese momento incluso de la ronda clínica a estas bases de datos ahí en línea directamente. Hay algunas que tienen acceso en los mismos computadores pues, de la institución, otros que tienen un link en sus celulares, y los tienen de alguna manera es porque pues, tienen la posibilidad de adquirirlo de la alianza que hay entre el hospital y las universidades. Y eso les facilita la consulta en tiempo real de algunas de estas informaciones. Sin embargo, también el hospital ha querido centralizar un poco para que disminuya el riesgo de la variabilidad que mencionaba también Carolina. Y es que se crearon también unas áreas de expertos en epidemiología clínica y un comité técnico científico, de tal forma que cuando el médico prescribe alguna tecnología muy novedosa, esa tecnología inmediatamente va primero a ese comité técnico científico. Y ese comité técnico científico tiene, digamos, una vía fast track que permite hacer un análisis rápido de la literatura actual disponible frente a esa tecnología y emitir como un comunicado a ese especialista o al grupo de especialidad que tiene la inquietud hasta en 48, 72 horas máximo, recomendando su uso o no uso. Y entonces eso también ha sido un elemento que nos ha permitido darle a ellos confianza en ese soporte, porque lo vemos más como un soporte para la decisión clínica. Básicamente, eso es lo que hacemos. Hemos estado hablando de barreras, hemos estado hablando de cambio, de resistencia, hemos estado hablando de buenas prácticas, hemos estado hablando de la importancia que tiene centrar todo esto de la transformación digital en salud en la persona, tanto en el usuario, que yo le llamo el usuario intermedio, el clínico, y el usuario final, que yo lo llamo al paciente, ¿no? Y ya vimos que funcionan, y ya vimos que hay elementos para poder hacer una medición de los resultados que estamos teniendo. ¿Cómo se evalúa? Esa es una pregunta que a lo mejor es un poquito compleja. ¿Cómo evaluamos todo ese discurrir? ¿Sí? Y luego lo llevamos a la seguridad del paciente. ¿Cómo le hacemos para comparar mi seguridad del paciente con todo lo que estoy haciendo de transformación digital, calidad, etcétera? Porque hay KPIs grandes, chiquitos, los que me gustan, los que no me gustan. Pero ¿en dónde se encuentra eso? ¿Y cómo puedo decir, sí, mi paciente, mi persona que viene a mi hospital va a tener una atención segura? Aquí le dejo la palabra primero a Sherlock y luego vamos a pasar con todos los panelistas. Bueno, gracias. Interesante la pregunta. Todos sabemos que desde la atención médica siempre existe un riesgo. Siempre yo lo he mencionado y se lo menciono a mi equipo de líderes, que mientras exista una atención humana, siempre vamos a tener algún tipo de riesgo en el error. Y nosotros trabajamos fuertemente en mitigar cualquier tipo de riesgo para que no se presenten eventos adversos y podamos cumplir con el ejercicio de la seguridad del paciente. Como recordamos, pues existen unas barreras, unos filtros, que es el famoso modelo de las lonchas de queso, y lo vemos suceder en la práctica diaria, en donde atraviesa todas esas situaciones y no logramos con todas nuestras barreras, esas lonchas que representa el modelo, evitar el evento adverso. Sin embargo, en este momento, pues, con todos los temas que hemos venido hablando, las guías de la práctica clínica, la humanización de los servicios, el entrenamiento a los clínicos, la mejora en la prestación de los servicios. Con cada uno de esos ejercicios que venimos realizando, son nuestras barreras para mitigar ese evento adverso que se presenta en el día a día en nuestros servicios. Y pues vuelvo y lo menciono, es muy difícil lograr evitar la caída de un paciente. Es muy difícil evitar una iatrogenia clínica, porque es un error humano
y lograr al 100% mitigarlos es un compromiso pues, que tenemos pues, el día a día, sin embargo es muy complejo. Si nosotros hablamos ya de tecnología, pues tenemos en este momento muchas herramientas a lo que sucedía hace, yo creo, 20 años, en donde cuando uno era estudiante no existía todo este tipo de ejercicios que venimos realizando de la misma manera como se hace actualmente. Por ejemplo, me gustaría utilizar el ejemplo de las cámaras, en donde por medio de cámaras podemos evidenciar cómo se cayó ese paciente. Y haciendo un estudio de la caída del paciente, pues nosotros podemos generar unos planes de mejora. Y ya teniendo claridad en estos casos, pues nosotros podemos ya, utilizando la tecnología, utilizando la academia, la clínica, ¿cierto? Hacemos un trabajo integral y así podemos cada día evitar ese riesgo y mejorar nuestro proceso de seguridad del paciente. Entonces yo podría decir que estamos en un trabajo cada día para mejorarlo, sin embargo es muy difícil. Gracias, gracias Sherlock. Le vamos a pedir a la doctora Elsa Juárez que nos platique en relación con esta pregunta también. ¿Cómo alineamos la relevancia de la información con la seguridad del paciente? Bueno, pues yo me apunto a contestar las últimas dos preguntas que acabas de hacer. Una va relacionada con la otra de la mano, donde preguntas ¿cómo medimos que lo que hacemos lo hacemos bien y cómo alineamos y damos la relevancia precisamente de toda esta información y logramos ver que estamos bien, ¿no? Que vamos bien. Esa alineación se puede dar a través de las acreditaciones y certificaciones internacionales. Hoy por hoy, tú lo acabas de decir perfectamente, Víctor, y todos mis compañeros, todo es medible. Y todo lo que se mide da un resultado. Y todo lo que da un resultado puede ser auditable porque tenemos las evidencias y puede ser certificable porque tenemos las evidencias. Entonces, la experiencia del paciente, por ejemplo, es una parte importantísima que trabajan los estándares de acreditación Canadá, porque también omití ahorita que me presenté, yo audito hospitales a través de acreditación internacional en esta empresa. Entonces, cuando vamos a auditar, vemos la experiencia del paciente que nos da esa alineación de información para poder seguir adelante. Tenemos comités de pacientes elaborados por pacientes donde nos da esa seguridad y esa alineación de información, donde sabemos que las cosas los estamos haciendo bien. Tenemos, por ejemplo, herramientas digitales, las cuales nos ayudan a auditar también los estándares digitales, ya no los físicos de un hospital, sino también los digitales. Esto es una maravilla, ¿no? Y al final del día, estas certificaciones y acreditaciones, y bien como también lo comentó Sherlock, caen en las herramientas que normalmente y afortunadamente tenemos en los sistemas de hospital, como bien lo mencionaron, análisis de riesgos, sistemas de notificación de eventos adversos para saber si lo estamos haciendo bien, si hay fallas, si hay eventos adversos, Centinela, cuasi fallas, si la telemedicina es medible también, si la digitalización es medible, qué resultado nos da, en fin. Entonces, resumiendo las dos preguntas, no hay más vía que el networking, acreditaciones y certificaciones para demostrarle al paciente, al usuario, al médico, al proveedor, a la comunidad, el elemento de alineación de información que manejamos como hospitales. Gracias de nuevo, doctora. Y me gustaría preguntarle a Guillermina su opinión sobre esto, que finalmente estamos hablando de información, ¿no? Es el punto focal de nuestra conversación, la información. Y tiene que ser relevante, pero ¿cómo lo hacemos coherente para que le llegue al clínico en el momento adecuado para el uso que lo requiere? Sobre todo cuando hablamos de tener que acceder
a bases de información. Claro, y hablabas y preguntabas, Víctor, ¿cómo empatamos, verdad? ¿Cómo realmente podemos decir que lo que estamos otorgando de información, que lo que estamos implementando de sistemas de apoyo, realmente se van a reflejar en esa calidad de la atención del paciente? Y bueno, puede haber diferentes y diversas herramientas, ¿no? Y conforme vamos avanzando en la cultura de calidad, pues vamos a notar que incrementan el número de notificaciones de incidente. Y esto es bueno porque realmente habla de que con mayor frecuencia todo el personal involucrado está notificando. ¿Y qué queremos ver ahí? Pues que lo menor son cuasi fallas o eventos prevenibles o incluso, y que lo menor, que así lo vamos a medir, son estos eventos adversos o centinela que no queremos ninguno de nosotros tener en nuestras instituciones, sin duda, ¿no? Entonces es una forma de verlo. Hay otros sistemas que también miden el índice de boca a boca, las quejas, todo lo que pudiéramos estar atendiendo dentro de un hospital o de una institución. Y entonces también ahí podemos observar cómo vamos transmitiendo realmente en hechos, no solamente en percepción, sino en esta mejora de indicadores, que es tan valioso para nosotros tener nuestra base para ver cómo vamos progresando hacia una mejora, y de esta forma nosotros decir, bueno, esto está sirviendo para tener una incidencia importante, ¿no? Yo les puedo compartir que a través de uno de nuestra línea de servicio de medicina interna, pues se implementó una ronda de seguimiento. No es un pase de visita como lo tiene un médico, es una ronda donde confluyen tanto la parte administrativa, farmacia, psicología, diversos profesionales de la salud, y que van dando seguimiento todos los días en una reunión muy breve a cada uno de los pacientes para ver cómo va en todo lo que necesita, ¿no? Fuera un poquito de la parte de la visita. Y a través de estas rondas hemos podido impactar en días de estancia, hemos podido impactar el incremento de cumplimiento del expediente, que sabemos que ha sido y es un reto en la mayoría de los hospitales e instituciones. Ahí sí, que pudiéramos compartir tips de qué ha funcionado en los diferentes lados para tener un mejor apego, como ya hablábamos, a lo que es el expediente clínico. Y esto nos ha ayudado a realmente decir, bueno, esto ha servido o nos ha ayudado a mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. ¿Sí? Gracias, Guillermina. Carolina, ustedes usan soporte de decisiones, sistemas de soporte a la decisión clínica, y seguramente utilizan bases de información. Su sistema es local. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Han traído otros productos o lo desarrollaron también? Nosotros definitivamente utilizamos una base que está integrada en diferentes puntos a nuestro sistema de información, tanto para visualización, entrega de documentación, por ejemplo, educación al paciente y a su familia, por un lado. Por otro lado, en los módulos de prescripción, en todo lo que tiene que ver con las interacciones de medicamentos, riesgos de alergia, las interacciones de valores críticos con esas mismas prescripciones médicas. Eso lo hacemos pues con una base que ya es, digamos, reconocida, pues es comercial, y cuando estamos trabajando ya lo que son vías clínicas, algoritmos, es desarrollo propio. Nosotros adicionalmente pues también estamos en este momento en el proyecto de integrar todo lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo, ¿sí? No solamente el riesgo asistencial, teniendo en cuenta que un evento adverso es el peor costo de no calidad en salud. Entonces, digamos que partimos del reporte automático de las personas, ¿cierto? A través de nuestro módulo de seguridad de pacientes, que está integrado precisamente también al registro de historia clínica, pero nos toca llevarlo un poquito más allá, y es que tenemos que verlo es como un componente adicional, muy importante, pero un componente, digamos, importante dentro de todo el modelo de gestión de riesgo de la institución. Y eso lo estamos haciendo con una plataforma también, digamos, de tipo comercial, que pues vemos que en otras instituciones está funcionando, nos parece que está funcionando bien, y pues eso nos da un poquito más de escalabilidad y de rapidez a la hora de implementar. Gracias, Carolina. Aquí me gustaría preguntarte, Andrés, un sistema o una aplicación como la que está platicando Carolina, que se la pegas, por decirlo así, al sistema de información para acceso a base de datos, tiene que ser evaluada antes, ¿no? ¿Qué hay que buscarle? ¿Qué hay que evaluarle antes de decir, quiero esta? Sí, básicamente yo creo que
tenemos que buscar fiabilidad, confiabilidad de la herramienta, el soporte que la herramienta básicamente tiene, ese background a partir del cual adquiere la información. ¿Por qué razón? Porque información en medicina se publica, pues todos los días salen millones de papers nuevos y publicaciones nuevas. Y yo creo que hay que tener un sistema que permita hacer curaduría, llamémoslo así, curaduría de esa información. De tal forma que mucha de la información que se publica es, entre comillas, información que no es útil, información basura, si se quiere. Y a los clínicos hay que facilitarles eso ya de una forma más depurada, es decir, que llegue a ellos una información mucho más elaborada, que ya esté depurando aquello que no sirve y nos deje lo que sí es como más consistente. Entonces esa es una forma de tener un criterio pues para elegir ese tipo de ayudas y de bases de datos y de información. Y por eso insisto nuevamente que es importante no desligarlo de la centralización en la institución de un área encargada de ese tipo de curaduría y de un área que evalúe estas tecnologías y defina cuál es la que cumple más esas características. Y con relación a lo que también veníamos hablando de cómo evaluamos ese trasegar que tú decías desde la implementación de una tecnología o de la información, una vía clínica, y cómo eso impacta la calidad y la seguridad de los pacientes. Hay que tener en cuenta que la calidad es un concepto, digamos, multidimensional, ¿cierto? Una de las dimensiones de la calidad es la calidad funcional. Es decir, que cuando en el ejemplo que poníamos de que el médico acceda a la información automatizada de bases de datos, eso le puede ayudar a él a tener más precisión diagnóstica, eso le puede ayudar a él a tener más eficacia terapéutica, ¿cierto? Y ahí estaríamos hablando de una calidad funcional. Eso pues nosotros lo evaluamos desde todos estos indicadores que mis copanelistas han mencionado y que por GRD nosotros también tenemos acceso pues a eso y desde nuestro departamento de, por ejemplo, de farmacia, etc. Pero luego viene como otra dimensión de la calidad que es más, digamos, la calidad ya no funcional, sino vivencial. Es decir, cómo el paciente recibe el tratamiento y cómo el paciente vive ese proceso en el hospital. Y ya desde ese punto de vista, entonces yo puedo decir que si mi médico me diagnosticó y fue preciso en el diagnóstico y me trató y fue acertado el tratamiento y me alivié, me mejoré, ¿cierto? El paciente pues tiene esa experiencia vivencial de la mejoría clínica. Pero hay un tercer elemento de la calidad y bueno, y esa también se puede evaluar, ¿cierto? Porque entonces usted puede evaluar desenlaces clínicos. Usted evalúa que el paciente efectivamente se mejoró. Pero hay otra dimensión que digamos ya es simbólica en la calidad. Y esa también la evaluamos. ¿Cómo la evaluamos? Simbólica me refiero a que el paciente tiene una preferencia después de haber tenido la experiencia con nosotros, queda, digamos, vinculado al hospital, de tal manera que el paciente prefiere venir al San Vicente y esa preferencia se vuelve simbólica para el paciente por la experiencia que tuvo durante su proceso con nosotros. Entonces son tres dimensiones que uno con diferentes indicadores desde diferentes ámbitos puede evaluar. En este caso, el último sería con una encuesta de satisfacción, por ejemplo, del paciente y de preferencia a elegir nuevamente los servicios del hospital. Muchas gracias, Andrés. Pues bien completos las respuestas de todos. Yo creo que le dimos una muy buena vuelta a muchos aspectos muy interesantes, todos alrededor de los sistemas de soporte de decisiones clínicas, sobre todo, del acceso de los médicos, de los clínicos a la información a tiempo, de calidad íntegra, que le ayude realmente al clínico a tomar decisiones fundamentadas en principios científicos, pero también fundamentadas en las necesidades de las personas, tanto de ellos como de las personas a las que atienden. Y bueno, todos los médicos, todos los clínicos hemos tenido que acceder a bases de información durante nuestra formación
y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces son herramientas que van a estar y nunca se van a acabar, porque la información, como bien dijo Andrés y Alejandro, crece exponencialmente y necesitamos curarla, como dijo Andrés también, ¿no? Y no la vamos a curar nosotros, necesitamos que un tercero la cure y que nos la entregue con calidad para que se use de manera adecuada en el escenario clínico. Se nos acaba el tiempo, ya estamos terminando acá y me gustaría pedirles a cada uno de los panelistas que nos platiquen una conclusión o más que conclusión, un mensaje muy así sucinto sobre lo que quieren que se lleve la gente que nos esté escuchando. Y claro, como no, empezamos con las damas y le vamos a pedir a la doctora Juárez que nos platique su conclusión o su mensaje. Gracias, Víctor. Y bueno, para todos ustedes, como conclusión, ¿qué me llevo de este enriquecedor panel y de toda esta información de todos mis compañeros? Me llevo y ofrezco para que ustedes tengan la oportunidad y la intención en algún momento de ponerlo en práctica. Alineación, indispensable. Coherencia de la información, indispensable. Acceso adecuado a esta alineación y a esta coherencia de información, y jamás perder de vista que el paciente es el centro de toda nuestra atención para calidad y seguridad. Y herramientas somos todos los de alrededor, si somos los procesos, los que hacemos los procesos, los que hacemos las herramientas, todos los que vamos alrededor de tercero pagadores, médicos, comunidad, tecnología, ¿sí? Pero al final del día, todo esto es para que sumemos al paciente y enseñemos a la parte clínica y a la administrativa tener más confianza a través de la comunicación efectiva. Muchas gracias. Gracias, doctora Juárez. Y continuamos con Guillermina, por favor, un mensaje corto, Guillermina, para nuestra audiencia. Gracias, Víctor. Y primero agradecer a todos los panelistas y a ti por esta charla tan agradable, tan interesante y tan relevante. Y yo nada más dejaría, pues sí, un mensaje, ¿no? Hablamos de calidad, de seguridad en la atención en diferentes modelos, ¿verdad? Pero sin embargo, estos sistemas nos ayudan a través de una adecuada información a tomar mejores decisiones con siempre la mira en conjunto del paciente en el centro, el paciente y su familia, que es tan relevante. Muchas gracias nuevamente. Que tengan buena tarde. Gracias, Guillermina, muy amable. Continuamos con la tercera dama que tenemos por acá, a Carolina. Por favor. Muchas gracias. Nuevamente me sumo también a Guillermina al agradecimiento por compartir con ustedes en este panel. Ha sido un rato muy agradable y pensaría que las palabras, las frases que me llevaría yo de todo lo que hemos venido hablando es capacitación continua, seguimiento y análisis del desempeño de estos profesionales médicos, identificar claramente las métricas, incorporar esos usuarios clínicos dentro del desarrollo de las soluciones y de los algoritmos y de los sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica y avanzar e iterar con ellos creo que es la clave para poder lograr mejores resultados en calidad en salud. Gracias, Carolina. Y continuamos con Sherlock. Sherlock, por favor, un mensaje para nuestra audiencia en relación con lo que platicamos por acá. Bueno, primero agradecerles por la invitación, igualmente a todos los panelistas. Me queda decirles pues que para mí es un espacio de crecimiento en donde escucho a colegas que día a día viven la situación de dirigir un centro clínico hospitalario y pues que es muy importante que trabajemos en equipo pues, con cada uno de los profesionales que están a nuestro cargo, a la parte clínica, en la parte administrativa, y generar un trabajo en red, algo así como ese trabajo neuronal, ¿no? Que trabajemos en equipo en red para lograr aplicar todos esos procesos de los cuales hemos hablado, de la calidad, de seguridad del paciente, acerca de cómo podemos articular todo este cambio informático y de datos, porque ahora trabajamos es con bases de datos que nos permiten tomar decisiones siempre encaminados a mitigar cualquier riesgo en el paciente, porque el objetivo nuestro es el bienestar del paciente y el bienestar
de nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias Sherlock. Y continuamos por favor con Andrés. Un mensaje corto final, por favor, Andrés. Muchas gracias, Víctor, y pues a todos por la invitación y a mis compañeros panelistas por los importantes mensajes que nos dejaron. Yo básicamente quisiera dejar el mensaje que compartí al principio, ¿cierto? Entonces pensemos cómo la calidad desde el uso de las tecnologías, pues las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar la calidad y a bajar los costos, y no ver cómo la calidad en sí misma simplemente va a aumentar los costos. Entonces, es una invitación más a cambiar esa racionalidad frente a cómo vemos el uso de herramientas tecnológicas y su relación con la calidad en una institución de salud. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y terminamos con Alejandro. Por favor, tu mensaje a la audiencia, Alejandro, y gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero, como hablamos bastante de alguna forma de manejo del cambio, de que si la información cargada en los sistemas no está buena, imposible conectarla con bases de conocimiento y demás, me gustaría terminar con una frase que a mí siempre me gusta, que es: la interfaz de usuario es como un chiste. Si la tienes que explicar es malo, ¿sí? Y entonces, finalmente, tenemos que lograr hacer sistemas que sean usables, que sean fáciles de usar. Los profesionales de la salud incorporan tecnología constantemente, pero la que sea fácil, la que es simple, la que está ahí en el teléfono y que puede consultarla y que siempre llega al resultado que espera. Así que, digamos, tenemos por delante un desafío gigantesco, que es transformar nuestros sistemas para que tengan eso que ya tienen otros sistemas, ¿sí? Pero no son los que en general sometemos a los profesionales, digamos, que son los sistemas legados, digamos, lentos o que tienen, digamos, dificultad, o que hay que explicarlos, hay que capacitarse. Ninguno de nosotros fuimos capacitados por alguien para usar el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es intuitivo para usar. ¿Y por qué lo usamos? Porque es útil. ¿Por qué tenemos que luchar con el uso correcto de los sistemas clínicos o de las bases de conocimiento? Y es porque todavía están pendientes resolver eso que otras industrias ya resolvieron. Entonces, yo creo que el desafío está en resolver los sistemas de información que sean útiles, fáciles de usar y que sean claros. Así que ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Pues les damos las gracias a todos ustedes. Una plática encantadora de entrada con personas que hablan de una manera coherente y que dan mensajes claros para nuestra audiencia. Les agradecemos su presencia y llegamos al final de este conversatorio, este encuentro en línea que parte de una alianza de la revista Salud Digital y Wolters Kluwer, y queremos agradecerle a todos su presencia, su participación y dejarles el mensaje de que tendremos una encuesta para que nos la respondan si nos hacen el favor, y probablemente después se contacte con ustedes para algunos otros asuntos relacionados con este panel. Les agradezco mucho a todos y estamos aquí. Hasta luego.